me pagaron por un en vivo, la primera vez se me dio 500.000 pesos, yo no lo podía creer. Las ideas son de quien se anima a encarnarlas la mayor cantidad de tiempo posible. La idea viene y te toca para ayudarte a evolucionar. Nadie puede sentir como uno siente, entonces sí creo que existen personas que roban ideas ejecutadas, no ideas sentidas. El territorio de las ideas no es de nadie y que si uno siente que él copian, pues uno va y busca otra. Hay tantas, es que es tan ilimitado, es tan grande, es tan abundante, pues que uno agarra y se va por otro camino. Hay una frase que me encanta y es: menos sábelo todo, más confíalo todo. Llega un momento en la vida en el que la opinión de los demás está de más. Entonces uno siempre le han dicho, es que usted cree que llorando soluciona las cosas. Sí. Porque la filosofía que tengo y lo que siento que es a lo que le entrego mi vida es a convertir la creatividad en creatividad. Yo soy Ana. Yo soy Majo. Y esto es Vete para tu casa. Vete para tu casa. Buenos días, María José Lopera. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Olano. ¿Qué más? Muy bien, muy feliz, muy emocionada de un episodio más. Hoy con invitada especial. Gracias por estar aquí. Hoy estamos con una persona muy especial. La conocimos por una clase en el proceso de Julita Borda, de Ser para Ser. Yo personalmente creo que tú también. Sí. Y conectamos muchísimo con su manera de ver el mundo, su manera de ver las ideas. Creemos que es muy pertinente para esta temporada traer un tema que ella trabaja y pues con el que vive y con el que se desenvuelve en su universo y que nos alimenta mucho nuestra temporada de compartirnos, de donarnos con el otro, de el bien común. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de creatividad con Lau y lo vamos a traducir a ese proceso conjunto o a ese proceso que abraza a muchas personas. Entonces, Lau, bienvenida, gracias por venir a Vete para tu casa. Cuéntanos, por favor, un poquito de ti, quién eres, qué haces y qué hay detrás de tu profesión o en lo que te desempeñas en tu día a día. Qué rico estar aquí, estoy muy contenta. Bueno, yo soy Laura Polanía. Mi apellido en los últimos años ha sido entusiasta de la creatividad. Eso queriendo decir que soy una persona como que le hace barra a las ideas, pero sobre todo a los humanos que tienen ideas, para que las ideas puedan llegar a ellos, para que haya como ese momento de ese match tan espectacular que se da cuando uno se enamora de una idea y que ahí pues hagamos ese proceso bacano y chévere que nos anima a tener pues un proceso de hacer una idea realidad, que es un universo muy bacano. Entonces eso hago, soy una persona juguetona. En este momento vengo en un proceso muy rico como de reconfigurar eso que uno dice que es y simplemente como ir conociendo a esta persona que voy siendo, porque ahorita pues detrás de cámaras hablábamos y yo siento que el proceso de entregarle la vida a una idea es muy grande, sobre todo porque implica una transformación muy profunda. Y en esa transformación he cambiado mucho, entonces siento que llegó un momento en el que la definición que yo tenía de mí, eso me parecía como todo pasado de moda. Muy Dios mío, pero esta señora pasó hace cuántos años, yo ya no soy esa, ¿yo qué hago diciendo? No. Entonces en este momento, pues como juguetona, amo la creatividad, me fascina, o sea, siento que es la sustancia vital que inspira al mundo y decidí entregarle mi vida y en eso pues he conocido muchas personas que también han transformado la manera en la que habito esa palabra y pues yo también digamos que intento ser esa semillita que permite que en otros crezca ese deseo de crear. Entonces eso soy hoy en el 2025, quién sabe el 2027. Total. Lau, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces a raíz de la creatividad? ¿Ayudas a marcas, emprendedores o cómo has guiado la creatividad en tu vida? Tengo 3 momentos importantes que he identificado que hacen parte pues del flujo del creador, que seguramente ahorita hablaremos de eso. Entonces, ayudo a que las personas se nutran para que el universo interior que tengan sea jugoso, sea interesante, sea diverso, sea policromático. Entonces, como que
ayudo y apoyo en ese proceso de nutrir bien los cuerpos creativos. Por otro lado, animo a otros a crear, porque el universo de nutrirse es muy distinto al universo de crear, de animarse a zambullirse en la idea y a hacer lo que hay que hacer y a poner la carne y el hueso cuando uno está ejecutando. Y por otro lado, ya como después de esa nutrición y ese proceso de crear, ese momento de compartir. Entonces entreno emprendedores, líderes, en personas que trabajan en empresas, equipos de trabajo, para que compartan mejor sus ideas y así para cada circulito, para cada ciclo, pues hay un proceso o una forma de juego, una dinámica, una didáctica, una metodología que pueden usar para empezar a nutrir, crear o compartir. Entonces, eso es lo que hago. Básicamente ayudo a las personas a que se conecten con su esencia creativa para que potencien sus talentos a través de workshops, talleres, ser speaker y moverme dentro de universos empresariales para que esas ideas se potencien. Lau, ¿cómo nace esa oportunidad de ayudar a otras personas con sus ideas? O sea, ¿qué estudia uno para guiar ideas en otros? ¿O cómo nace ese camino de yo soy capaz de hacer esto o esto puede ser mi trabajo oficial? Ojalá, y mi sueño dorado es algún día crear un espacio para que eso se pueda, entre comillas, estudiar. Porque no se puede estudiar. Genuinamente solo se puede experimentar. Entonces, qué rico un lugar, le tengo nombre y todo, se llama Consulado Creativo, como formar cónsules de la creatividad de todo el mundo, Consulado Creativo. Consulado. Ay, me encanta. Sí. Y yo creo que me fue llevando mi curiosidad, pero por otro lado, pucha, la vida me fue arrastrando hasta que ya no tuve otra cosa, me lo puso aquí, yo dije, uy, me sí como sospechoso. Entonces, ya era muy sospechoso. Tocó. Sí, muy raro. Imagínate que, bueno, yo trabajaba en una agencia de mercadeo digital, a mí me pecó el bicho del emprendimiento, y entonces emprendí, creé una marca y cuando creé esa marca, todo el mundo como, no, divinos esos productos, qué cosa tan linda. ¿Y qué productos eran? Entonces hacía libretas, marcadores, lapiceros, postales, maricaditas varias que inspiraran y que le hicieran cosquillitas a la creatividad, era como la premisa. Pero resulta que finalmente la gente muy querida me compraba y me decía, ay, bueno, no, sí, dame una libreta espectacular, no sé qué, pero vení, ¿será que nos podemos sentar a tomarnos un cafecito? Y tú me dices y me ayudas a ver cómo es que yo puedo tener ideas. Y yo, ay, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no hago eso. Entonces yo llegaba a la casa y yo, oye, ¿cómo te parece que me están diciendo? Y es que me invitan a cafés todo el día. Y pues no, es que ¿cuánto vale? Y yo, no, ¿cómo se te ocurre? No, pues yo no hago eso, pero pues tomémonos el café. Y como que, bueno, no. Y total que yo me tomé cafés con Raimundo y todo el mundo, de los que se acercaban, pues. Hasta que llegué un día y dije, oye, Messi, como raro, que al final todo el mundo lo que me termina preguntando es, pero tú cómo eres tan creativa. Y para ese momento yo pensaba que eso era un don exclusivo y que mi Dios me lo había depositado, el universo, la guía celestial, y que yo era la persona creativa porque pero era tanto y tan insistente la pregunta que yo dije, ¿de verdad qué es? Y empecé a esculcar y a esculcar y a esculcar qué era lo que a mí me hacía una persona creativa. Y pues en todo ese esculcamiento fui descubriendo muchos hallazgos, fui encontrando distintos entornos, di con un mentor, luego me invitaban a cosas de creatividad y yo, ay, ¿qué es esto tan raro? Y pues resulta que en efecto, pues hoy hago eso, hoy pues ya no me tomo cafés gratis y finalmente pues eso Le pusiste un precio a esa asesoría y te seguiste tomando cafés. Las primeras asesorías valían 50.000 una hora. Ok. Entonces entonces después me volvían a llamar otra vez, pero entonces llegaban con el cuaderno y entonces, Laura, yo ya me gasté todas las ideas de la sesión, ¿podemos hacer otra? Y yo, bueno, no, esto está muy lindo y muy chévere, pero la verdad, como que la creativa soy yo. Dependían de ti. Sí, y como que no, yo no quiero que las ideas sean solo mías, yo quiero que esa otra persona las saque. Total, que aprenda a generarlas. A generarlas. Entonces ahí cambié la cosa y dije, no, yo ayudo o apoyo o sirvo para que el otro estimule sus procesos y luego sea él el que traiga las ideas y entre los dos jugueteemos.
pero no yo y el otro ejecutando la idea que yo le había dado. Entonces ahí fue cambiando la dinámica, empecé a crear como procesos en asesorías 1 a 1 y entonces una persona me llamaba, ay no, mira, yo quiero crear este proyecto, ¿me puedo sentar contigo? Y yo, sí, pero mínimo 3 sesiones, porque eso así como un shot no sirve para nada. Entonces empezamos, y así poco a poco la vida me fue llevando y me fue llevando hasta que terminé en una empresa, es que haciendo eso para líderes y yo, muy sospechoso todo esto, muy raro, pero yo iba como dando un pasito, ay, vení, puedes venir a dar una charla, y una charla, ¿de qué? No, pues de creatividad. ¿Y tú cómo? Y yo, bueno, sí, yo me la invento y yo me la inventaba y después como que no, le dije a otros amigos de otra empresa para que no sé qué y yo, bueno, entonces en las primeras, como que no, ¿cuánto tienes? No, 200,000 pesos, yo, bueno, dale. Ya claramente he dado a hoy, les puedo decir que he dado aproximadamente 87. Dios, muchas. ¿87 qué? Charlas. Charlas. Speakers a mucha gente, o sea, Ay, qué en rico. empresas, en festivales, en conversatorios, o sea, en donde Qué me he ido rico. moviendo. Y una cosa lleva a la otra. Ustedes me preguntan, ¿yo iba a ser speaker? No, cero. Además, porque cuando yo creé la marca, se llamaba 2 y 2, porque mi sueño era que nadie se diera cuenta que yo estaba detrás. Ok. Yo le ¿Y había... no subías absolutamente nada con tu cara? Jamás. Solo productos, máximo la mano, pues. Hasta que ya fue muy sospechoso y ya me tocó salirme del anonimato, pero mi sueño era mantenerme anónima. Y ahora resultar Aquí en estamos speaker. en un podcast. Y aquí estamos. Donde ya, sin la carne y el hueso, pues no. Lau, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas del robo de ideas? ¿Sientes que eso es una posibilidad? O sea, como que realmente se puede robar una idea o eso igual no tiene como peligro porque nadie es como yo, o tú cómo lo sientes. Lo pensé porque cuando mencionaste el nombre de tu centro, de tu sueño, yo dije, ay, de pronto se la roban. Bueno, a ver, yo creo que ahí hay como varias formas de agarrarlo. La primera es que una idea no siempre es algo estrambótico, pues como este gran sueño. O sea, una idea puede ser que tú hoy te animaste a echarte pestañina vino tinto, que yo me animé a ponerme la pañoleta y que tú te animaste a ponerte tu pañoleta ahí. O algo que nos impulsó a hacer ese acto que requiere, pues que está un poquito por fuera del status quo. Entonces hay ideas que son esas y están más chiquitas. Hay ideas un poquito más grandes, como la de, pues quiero un centro y que se llame Consulado Creativo. Pero ¿qué pasaría si genuinamente yo encuentro algo que se llame así? Eso significaría o haría que yo cambiara de opinión y transformara mi idea y eso de alguna manera me llevara a explorar un universo más profundo. No me parece mala idea. Ok, ya algo se llama así, pues es que la creatividad habita dentro de mí, que yo pueda ir a agarrar otro nombre no me parece insólito. Entonces, como sí creo que las ideas están posadas en muchas mentes, sucediendo al mismo tiempo. Una misma idea. Una misma idea. Pues cuántos podcasts, o sea, hay podcasts, fantástico. ¿Quién lo hace como ustedes lo están haciendo? Probablemente nadie, porque nadie puede sentir como uno siente. Entonces sí creo que existen personas que roban ideas ejecutadas, no ideas sentidas. Y como es uno quien pone el sentir y nadie siente como uno, por más de que eso se llame igualito, se perciba igualito en ejecución, al final el sentir es una cosa muy grande. Y los seres humanos, como los perritos, olfateamos el sentir. O sea, uno sabe cuando algo es sentido y cuando no. Entonces, si encontramos otro lugar que se llame como esto y no sé qué, habrá uno que nos diga, y aquí sintieron tanto y cada cosita. Y ahora otro que digamos, pues sí, es como lo mismo, pero distinto. Claro. Es como, yo digo, hay muchas camionetas Volvo en el mundo. Cada quien está viviendo un universo interior adentro de esa camioneta. Unos van con reggaetón, otros van con música clásica, otros van con hijos, otros van solos, unos van con una pareja, unos están súper contentos yendo al trabajo, otros están embalados bebiendo la mitad. Cada quien está habitando su vida. Entonces sí creo que, pues no sé si robar es la palabra, porque generalmente las ideas no son de nadie, son de un mundo etéreo, pero las ideas son de quien se anima a encarnarlas la mayor cantidad de tiempo posible. Y una vez
tú desarrollas tu idea, o sea, ya 2 y 2 está ejecutado, tiene unos... ¿En algún momento te han copiado o has sentido que alguien se inspiró muy evidentemente en ti o ha pasado como ese límite? Porque sí siento que todos podrían elegir tomarla y desarrollarla a su manera, pero hemos visto casos en los que es muy evidente que no había de pronto tiempo para crear algo propio, sino que me correspondió sacar las camisetas con el logo aquí y el otro atrás grande, con las mismas letras. Pues no sé, como que evidentemente es una copia. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, lo he sentido, lo he experimentado y creo que eso paradójicamente me ha convertido en una persona más conectada con la creatividad. Porque siento que si ya alguien lo vio tan nítido y tan claro que lo ejecutó exactamente de la misma manera que le resultó predecible. Te faltó un poquito de, sí, faltó. de chispa. O que pues esa idea ya está al servicio de otra cosa, ya vino para enseñarme otra cosa. Mi convicción es, una idea no tiene el propósito ni de ser tuya, ni de hacerte millonaria, ni de darte el lugar más exitoso del mundo, o sea, nada superfluo. La idea viene y te toca para ayudarte a evolucionar. Ese es el propósito más grande de una idea, ayudarte a evolucionar. Entonces, si ese es el propósito y yo veo que alguien me copió y yo me morí de la ira, ¿qué vino a ayudarme a evolucionar? Ay, mira, jue madre, me lo copió. Además, porque les digo, no, yo he sentido que me copian una idea a veces, pero a veces yo me he sentido que copié una idea porque luego digo, imposible que la hayamos tenido tan igualita. Y yo nunca la vi, yo no sabía qué estaba pasando, pero de repente veo los resultados y digo, o sea, estábamos conectadas a la misma nube y lo descargamos las dos. O sea, eso estuvo muy parecido. Sí, las dos estábamos en el proceso de descarga. Entonces siento que genuinamente el territorio de las ideas no es de nadie y que si uno siente que le copian, pues uno va y busca otra. Hay tantas. Es que es tan ilimitado, es tan grande, es tan abundante, pues que uno agarra y se va por otro camino. Antes me enganchaba con la sensación como de... Y ahora es como, agárrela. Cuando ya hay sí como un poquito de cinismo, como que quieren que uno devele la fórmula y como que diga exacto, ahí sí digo como, yo honestamente digo, entiendo que quieras que yo te entregue el proceso de velado, pero yo siento que tienes que experimentarlo paso a paso. Lau, yo quiero saber si mientras estabas en ese proceso de hacerle caso a las ideas, de dar charlas, de dar conferencias, ¿trabajabas en algo más? ¿Trabajabas en alguna empresa? ¿O desde cuándo eres independiente? ¿Cómo te parece que yo sé, o sea, yo he tenido suerte o la vida me ha dado la patadita de lo valiente que para mí fue animarme a las ideas? Porque de verdad a mí me daba mucha pena. Y cuando estaba trabajando en una empresa era breve, pues era fácil porque la sombrilla era otra cosa, no yo. Pero cuando me tocaba a mí poner el presupuesto, la idea, la ejecución, la llamada al proveedor, la cara, y era como, uy, es demasiado. Entonces yo renuncié a mi trabajo y he sido berracamente afortunada porque desde el principio he tenido los recursos, gracias a mis ideas, de poder por lo menos encargarme de mi vida, o sea, de mi vida viviendo sola, teniendo pues una casa, todo lo que significa ser independiente. Entonces llegó un momento como a los 2 años que tuve como una gran crisis y yo era como, pucha, es que ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Y un amigo me cogió y me sentó y me dijo, ¿vos te has dado cuenta que vos renunciaste y nunca te ha faltado nada para mantenerte independiente? Vos no vivís con tus papás, nada, o sea, lo estás haciendo tú solita. Que una idea te dé para tener el estilo de vida que tú tienes, a mí me parece mucho. Dale tiempo. Qué lindo. Y me demoré 4 años, y el año pasado fue la primera vez que yo dije, tengo un colchón, puedo ahorrar, no lo puedo creer, ¿dónde meto esta platica? ¿Qué hago? ¡Qué emoción! Pero me demoré 4 años en tener ahorros, pero durante todo ese tiempo
tuve todo lo que una vida de una ¿Viste? mujer adulta necesita y eso para mí fue muy increíble. Entonces hacía muchas cosas entre una cosa y la otra, pero siempre fue alrededor de mi idea, de las libretas, de las asesorías, de no sé qué, de que, imagínate que mi primer cliente en la vida, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Sharpie. En pandemia, o Qué sea, yo risa. renuncié en febrero. El enero 30 fue mi último día de trabajo y yo no sé, el 15 de marzo del 2020 nos encerraron en la pandemia, ¿se acuerdan? Sí. Y tú dijiste, Y yo dije, no, pues perdón, la cagué. sí, Yo renuncié cuando no embrutecí, tenía que que a mí, renunciar. ahora qué hago? Y yo solo podía llorar y Embrutecí. decir, me embrutecí, yo a mí qué me pasó. Y como todas las marcas en ese momento estaban tan desesperadas por llegar al universo digital, yo tenía un primito que trabajaba en la marca sombrilla que se llama Newell Brands. Y me dice, le llevo mostrando tu perfil a mi jefe desde hace mucho tiempo y me dice que necesitamos hacer unos en vivos y que pues Tú eres la aprovechemos persona. que tú eres la persona y yo espectacular y que hay que hacer, no, unos talleres de creatividad en vivo con cosas que se puedan hacer con Sharpie y yo hágale de una y me agendó una reunión y yo propuse el plan de mercadeo de tu vida y entonces ahí empezamos y me pagaron por un en vivo la primera vez se me dio 500.000 pesos, yo no lo podía creer. Qué O sea, yo rico. recién renunciaba, yo decía, yo renuncio y como yo me gané 500.000 pesos aquí sentada una hora, bendito, esto me lo pagaban en cuánto tiempo de trabajo. Claro. Y hicimos, yo no sé, por ahí 35 en vivos. Me mandaron para Con todas Sharpie partes. mismo. En Panamericana, en todo en las redes sociales. Wow. Panamericana, todo en artes, comercial papelera, la 14, eso, todo, hacíamos como cada semana, uno por aquí, uno por allá, y yo no hacía sino buscar ideas para hacer cosas con Sharpie, cosas con Papermate, cosas con Elmer's, y yo inventaba hasta que ya la pandemia cambió, nos fueron, Claro, y pero ya, fue ese primer inicio Lau, por donde ejemplo, como ¿qué? sea. O sea, ¿qué guiabas? Por ejemplo, ¿cómo hacer camisetas con Sharpie? Cómo pintar camisetas con Sharpie. Entonces como pintábamos como tie-dye. actividades. Entonces todos los niños veían y se conectaban, pues seguían a Panamericana, entonces se conectaban, no sé qué. Y yo era, haz de cuenta, una tallerista virtual de actividades creativas. Lau era la de Que Art Attack. Sí, Haz de para- cuenta, yo que es era la señora de demasiado Art hermoso Attack. porque siento que en ese momento todos requeríamos Ese respiro. sí, como respirar, necesitamos enfocar la mente en un espacio diferente y crear hace eso, hace que nos salgamos un poquito de lo que está pasando en el exterior, nos encontremos pues como con esos momentos para nosotros y me parece demasiado hermoso, o sea, aparte de que encontraste como una parte donde puedes desarrollar tu propósito, también estás ayudando a los demás. ¿Cómo sientes que tú ahorita dijiste algo muy lindo, como que las ideas son para el otro, no solamente son como para esconderlas? No sé si lo dijimos detrás de cámara o lo dijimos en el episodio que estábamos conversando, como que las ideas no solamente son como para guardárselas. Y yo quiero saber cómo ha sido ese proceso de entregarle las ideas al mundo y no tener miedo, porque me pasa que a veces no hago cosas es por miedo, es como por el que dirán, o de pronto empiezo a pensar demasiado en esa idea, digo no va a ser suficiente, no va a ser tan bacana y se quedan ahí. Yo miedo siempre he tenido y todas las personas que vamos a empezar algo, lo empezamos con ese miedo. Hay dos formas que me gusta explorar, como para ver uno cómo le hace el jaque mate. Yo lo que siento es que yo siempre me invento como un jueguito, una cosita que hace que la idea se transforme para que uno pueda meterse por ahí. Entonces, el primero, cuando pienso, ay no, qué miedo, qué van a decir los demás, qué miedo, qué va a pensar fulanito, qué miedo, qué va a pensar mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuela, lo que sea. Pienso en que el gran miedo que tengo detrás es que si yo me transformo demasiado y ellos me ven transformarme, ellos van a sentir que de pronto ya no tienen un espacio en mi vida. Entonces, si ellos sienten, yo ya no sé quién es ella porque se transformó demasiado, ¿quién soy yo para ella? Si yo ya no sé ella quién es, entonces ¿quién soy yo para ella? ¿Qué tal que en esta nueva que ella está encontrando yo no encaje? ¿Qué tal que en esta nueva que ella es ya no me quiera? ¿Qué tal que yo ya no quepa? Mejor me opongo.
mejor digo que no. Ay, qué susto. Pero el miedo detrás de eso es, qué susto que después de que se transforme, yo ya no esté en su vida. Porque pasan dos cosas. En el momento en el que yo cambio y yo me transformo gracias a una idea y evoluciono y suelto cosas y agarro cosas nuevas, haz de cuenta que yo soy esta figura. Yo soy un circulito. Y de repente, después de todo, yo quedo como una cosa aquí. Entonces, cuando éramos circulitos, todos éramos circulitos pegaditos divino y hacíamos una hilera de circulitos hermoso. Pero cuando yo ya estoy así, el oso tiene dos opciones. O dice, ay, ¿será que yo también dejo de ser círculo y de pronto también yo puedo cambiar a mi manera y de pronto esto hace que estemos más conectados, o de pronto esto hace que yo me sienta más conectado y entonces yo ya también quedo así y en ese así formamos una forma rarísima que nadie conoce, pero nos mantenemos? ¿O será que me quedo así y renuncio y digo que ya no? Entonces es un proceso muy teso, porque el proceso de transformación propio anima al otro también a transformarse, y eso, incómodo. Es como cuando una pareja empieza y uno de los dos decide o empezar a hacer deporte o empezar a alimentarse mejor y el otro no. Es una sensación más rara, como difícil. Que ay, uno se está aquí y el otro, esa transformación va a hacer que ya la cosa no encaje. O cuando uno está en el colegio, el otro pasa a la universidad. O cuando el otro está en la universidad, el otro pasa a trabajar. Es una sensación como de, o cuando el uno se queda trabajando y el otro empieza a emprender, empiezan a habitar universos súper diferentes. Entonces, si uno no encuentra ahí la forma de clic, ese quien yo soy para ella se va desdibujando. Y lo otro es que el miedo, a mí me gusta ponerle como una G, y es como que a veces el miedo es mi ego. Miedo. O sea, solo es esa letrica de distancia. Ay, qué lindo. Lau, yo antes de que desarrollaras esta idea quisiera preguntarte cómo gestionas lo anterior que nos mencionas. O sea, simplemente haciendo conciencia de que probablemente cuando yo saque mi idea, el otro pueda sentir este miedo, o cuál es el juego o el ejercicio que llevas a cabo. Sí. Lo que hago es siempre conversar, pues desde que aprendí. Por ejemplo, una cosa muy loca que no es una idea, pero es una idea. Recientemente una amiga mía quedó en embarazo. Era una de mis mejores amigas con la que yo compartía gran parte de mi cotidianidad. Y cuando ella quedó en embarazo y tenía más o menos 6 meses, hicimos un ritual de despedida de nuestra amistad hasta hoy. ¿Y cómo? Porque se va a Nos transformar. reunimos un fin de semana entero, dormimos juntas, hicimos una pijamada, hicimos desayuno, fuimos a comprar ropa, nos reunimos a chismosear sin hora, sin horario, manejamos con la música a todo taco, hicimos nuestros planes favoritos y nos despedimos de esa etapa. Hoy estamos viviendo todavía un proceso de transición donde ella tiene una bebé de 1 año y algo, y ambas sabemos que ya no puede ser la misma relación que teníamos antes. Claro. Pero esa sensación de que hicimos consciente de que es un espacio de transición nos ayuda a saber que no se ha acabado, pero que hoy en su vida su bebé necesita toda la atención. Yo estoy aquí transformándome y ella está ya transformándose para que cuando llegue el momento de que su atención pueda estar un poco más gamificada o más amplia, yo pueda volver a existir en el radar y ella de repente me vea y volvamos a tener un match. Yo no estoy llorando, tú estás llorando. Porque yo siento que esa idea debe funcionar súper bien cuando las amigas consiguen novio. También. Eso se debería de hacer total. 100%, porque, por ejemplo, a nosotras nos pasó mucho cuando éramos así y yo conseguí Es que novio. Trabajábamos juntas, se los vamos a contar en el último episodio de la temporada, pero para mí fue muy raro porque ella y yo trabajábamos juntas, teníamos un podcast juntas y nos veíamos gran parte del fin de semana. O sea, también compartíamos espacios afuera, en la oficina. ¿Y quién consiguió novio primero? Majos, no. Yo conseguí novio, yo tenía novio desde muy rápido cuando nos conocimos. Okay. Es decir, Majo y yo nos conocimos en enero y yo tuve novio en marzo. Pero Majo empezó a ser parte de mi adoptada. De mi nos manteníamos juntas sí o sí. Pero 1 año y medio después aproximadamente, Majo cambió de trabajo y consiguió novio. Fueron las dos cosas. Entonces,
El y no duelo. hicimos un duelo. Y no nos conocíamos, no conocíamos nuestra amistad de otra manera. Entonces, por ejemplo, ella me decía, es que tú no me escribes, pero yo no estoy acostumbrada a que nos escribamos, nos vemos siempre en vivo. Entonces, no sabíamos cultivar otra manera de sostener nuestra relación, sino que simplemente era, como siempre nos veíamos, ya no nos estamos viendo, ¿cómo más se hace? Esas brechas de transición funcionan también con las ideas, con los emprendimientos, con los cambios de trabajo, con algo que te impulsa a crear otra vida. Y siento que esos espacios de transición hay que abrazarlos con belleza, ritualizarlos, como lo hablábamos ahorita. Y como, uy, vamos a cambiar. ¿En qué? No sabemos. Pero esta amistad, este vínculo está fuerte. Vamos a cambiar, van a pasar cosas. Vámonos comunicando a ver cómo va este proceso de adaptación. Igual cuando una persona lo abraza una idea, porque es que cuando uno lo abraza una idea, niñas, ustedes seguramente otras amigas quieren que estén con ustedes y ustedes están aquí grabando un episodio. Y hay unas que están, ay, pucha, las tuve que duelar, es que desde que se metieron en ese podcast ya no piensan en nada diferente. Entonces, duelamos mucho versiones de nosotras mismas y le duelamos versiones a los demás. Hay versiones que son posibles en espacios de transición y hay versiones que se van y que uno tiene que despedir, y de personas que uno ya nunca más, porque esa realidad ya no va a pertenecer a mi realidad y hay que soltar y dejar ir. Y hay otras que se quedarán y podrán atravesar ese momento de transición. Ay, la... Sí. Entonces, le diste un espacio a eso específicamente que ella estaba viviendo, y así lo haces con los proyectos, pues como cuando voy a sacar, hablemos pues como de algo muy sencillo, una libreta nueva. Me da miedo porque siento que en esta libreta que quiero hablar de la familia, o sea, una libreta, como gestionar la familia, pero de pronto mi papá se va a sentir como que es para él y yo no quiero que sea para él. No sé, estoy dando un ejemplo en donde abres entonces un espacio a conversar con la persona que te da miedo que te juzgue, o cuál es de pronto el ejercicio. Ahora, en este momento que haga conciencia, sí, antes lo hacía la guachapanga, porque no entendía qué estaba pasando, pero por ejemplo, gran parte del proceso creativo lo que suscita es que de alguna manera uno revela secretos, sin querer queriendo. Porque uno se hace doble faz, uno muestra las tripas. Entonces, como que esta es la persona que tú ves, pero tú empiezas a hablar conmigo y yo te empiezo a contar de mis procesos creativos y tú me vas a ver por dentro la Laura más vulnerable que existirá. Entonces, la primera vez que yo empecé un proyecto que fue 2 y 2, a mí me nació contar que yo había pagado mi universidad y que para mí había simbolizado un esfuerzo muy grande. Pero cuando yo conté eso en redes sociales, a mi papá le dio duro. Porque mi papá siempre ha querido ser este hombre proveedor. Mi papá es un hombre hermoso. Siempre había querido ser este hombre proveedor que todo lo da por su hija, que todo lo entrega. La suerte no lo acompañó económicamente. Y cuando yo lo conté, él fue como... ¿Por qué revelaste esto? Yo también puse un poquito. Es que yo, como así que no, es que yo te... Y es como, pero a fin de cuentas, pues, o sea... Sí. Me correspondió también trabajar mucho por eso. Exacto. Y yo también me lo tengo que honrar para poder avanzar en este proceso. Porque si a mí me daba vergüenza contarlo. ¿Qué te habías pagado en la universidad? Porque a todo el mundo se la pagan los papás. Por protegerlo. Porque yo quería proteger que él no sintiera esa sensación de... Lo contó. Cuando era algo que te hacía sentir a ti muy orgullosa. Exactamente. Y fue en ese momento, y gracias a una persona que me lo dijo, y fue, tú estás tratando esa historia con vergüenza, sabiendo que esa historia es el gran tesoro de tu vida. O sea, tú haberte venido de Armenia a vivir a Medellín, a pagarte todo. O sea, casa... todo lo que simboliza una vida sola. Y además la universidad. ¡Wow! Tessa, o sea, ¿cómo no me lo habías contado antes? Entonces, cuando lo revelé, mi papá se sintió muy triste y ese proceso, entonces ya fui captando que la cosa era así. Y para hacerles un spoiler, en este momento, yo desde hace un tiempo tengo un libro en mi interior.
O sea, y yo lo veo y le coqueteo todos los días y a veces me siento un poquito y lo abandono y vuelvo y lo abandono y soy como, ¿cuándo me vas a dejar de perseguir? Hasta que dije, no me vas a perseguir más, voy. Y le dije a mi novio, voy a escribir un libro y para eso me tengo que aislar. Requieres otra versión. Y probablemente después de ese libro yo voy a convertirme en otra persona. Yo no sé qué va a pasar. Pero pues aquí estoy y es una cosa que que me exploto y me tengo que aislar y tengo que vivir una semana o una temporada en otro momento. ¿Qué sientes? Y como yo te apoyo. 3 horitos después te reservé una cabañita para que te vayas una semana de tal fecha a tal fecha en tal lugar, solita en el campo y vas a vivir el proceso. Y tranqui, que si no te sale una palabra, no importa, hasta que salga. Entonces esa sensación es como yo me transformo, sí, y hay alguien que también está dispuesto a transformarse, ¿o no? Que para los o no, porque él también te podría decir, yo no soy capaz de sostener que tú 15 o 20 días no estés hablando conmigo. Exacto. No, y que para los creativos el apoyo es súper importante. Y es como yo tengo una idea y si mi entorno no me apoya, ¿cómo va a pensar que esa idea me la va a apoyar? Si todo no le el gusta a los que me quieren, ¿qué le va a gustar a otro? Entonces se hace el proceso creativo también más doloroso muchas veces y ahí es donde uno para demasiado las ideas, porque si mi entorno no me está apoyando, si mi entorno no está respetando el cambio que yo estoy teniendo para llegar a esta idea, ya cómo voy a presentar a la gente que será que sí va a gustar. Exacto. Y ojo que hay una premisa súper importante, es como ¿qué lugar ocupa el otro? Entonces hay 2 lugares. Este lugar donde yo creo que mi núcleo más cercano debería ser el primer núcleo que me va a apoyar, porque es mi núcleo cercano, porque nos queremos mucho, pero resulta que ese núcleo es el que más miedo tiene de mi transformación, porque el otro núcleo no tiene nada para perder, es que no te conoce, no tiene miedo de perder tu amor, te va a conocer y fantástico, pero te va a conocer en esa nueva versión, toda prolija, ya toda hecha. Estos pobres van a vivir el caos de la transformación, entonces ellos tienen miedo de perder tu amor. Entonces este núcleo central pareciera el más seguro, pero ojo que realmente el espacio seguro resulta uno construyéndolo. ¿Por qué? Porque como en este lugar hay miedo a la transformación por lo que uno tiene por perder, ese territorio para una idea recién nacida es un territorio donde de pronto no es bueno llevarla. ¿Qué cuidado le dan a una idea recién nacida? Un espacio con asepsia, un espacio pues como limpio, no lo van a tirar pues a, no sé, a una fábrica de vidrio, no, está recién nacida, ¿dónde la vas a poner? Entonces ahí hay que buscar el espacio más seguro que puedas, porque como esa idea todavía es invisible y no tiene ninguna data, ninguna estadística de qué es real o de qué funciona, tienes que conseguir una persona que pueda ver lo invisible. Como yo. Como yo. Entonces, si vienen y me cuentan una idea, yo lo que digo es, yo estoy proyectando en mi realidad interior esa idea. Y yo, sí, espectacular, eso te va a quedar divino. A la primera va a salir espectacular, no. Pero yo estoy aquí viendo lo que vamos a construir juntas. Entonces, hay que encontrar lugares seguros que puedan ver lo invisible contigo y puedan cuidar esa idea recién nacida. Cuando esa idea ya tenga estadística, ya tenga data, es decir, 2 años y un sistema inmunológico fuerte, ahora está lista para un lugar donde de pronto alguien tenga gripa, porque ya tiene con qué aguantar. Y entonces ya después de 2 años o 1 año de todo haberlo intentado, ya llegas y estás haciendo un podcast espectacular. ¿Y cuántas personas has entrevistado? 20. ¿Y qué? ¿Cómo le ha ido a los episodios? Bien, están creciendo. Y marcas te están patrocinando. Sí, las de las amigas, pero sí. Entonces ya llegas como con una data, una estadística que tiene con que un sistema inmunológico fuertecito para sostenerse. Entonces siento que esa es una diferenciación muy importante. Este parece el primer lugar, pero genuinamente ese primer lugar hay que construirlo. Y ahí es donde es valioso empezar a explorar
Y ese cambio de entorno también es el que ayuda a la transformación. Entonces hay que buscar personas que hayan hecho lo mismo, porque personas que han hecho lo mismo te ya van lo a pueden ver. Claro. Te van a ver Exacto. cómo se veían hace un año o hace 2. Quiero saber para ti de pronto quién puede ser esa cunita de esa idea. Es decir, si yo no tengo a alguien cercano que tiene un proyecto similar, si yo siento que mis amigas son muy amorosas, pero también podrían sentir ese miedo de De que la transformación. yo me transforme mucho y ya no conecte. ¿Dónde sientes tú que puede estar ese apoyo? Bien sea para cultivar de una mejor manera esa idea o para sostener todas las emociones que yo puedo estar viviendo al querer sacar algo de mí que no sé si va a funcionar. Ay, eso es muy importante. Porque uno genuinamente no sabe. Y eso es una reconciliación brutal que tenemos que hacer todos los creadores. Yo creo que reconocer que este camino, que el camino que cualquier creador recorre es el camino del no sé, es la primera arenita que uno tiene que poner o el primer dado que uno tiene que tirar o la primera ficha con la que uno tiene que contar. No sé, y esto va a funcionar, no sé, y esto va a salir bien, no sé. Y la próxima persona que me encuentre va a hacer, no sé. Entonces es una mística como poder navegar rodeado de esa ignorancia. Igual para encontrar seres humanos que apoyen el proceso de sentirnos cómodos contando las ideas o llegando a esos entornos. Puede ser que no, ahora si cierres los ojos y ya estés en un entorno, puede ser que alguien de la familia tenga un poquito más de chispita para decirte, yo más o menos te creo. No tiene que tener la totalidad y ni la certeza ni la visión total que tendría una persona demasiado entrenada en ver cosas invisibles, pero puede que diga, ay, o yo no entiendo nada, pero yo le creo y si te puedo ayudar en algo, pues yo te acompaño a comprar los micrófonos, pues, Sí. o un día que necesites yo te llevo y no sé qué. Entonces hay que pillarse esa pequeña chispa, no tiene que ser la totalidad de la chispa, puede ser esa pequeña parte de la chispa. Yo sé que, por ejemplo, mi mamá no me bloquea. O sea, yo sé que mi mamá de entrada no me va a decir que no. Ya ahí hay un espacio un poquito más espacio, sí. segurito, que no es como, y lo haces así, sino como, ay, Sofi, ¿y cómo lo quisieras hacer? Ay, mami, yo creo que de tal forma. Indaga. Sofi, si te parece pertinente, yo te apoyo. Pues sí me hago entender, como ni sí ni no. Es como Y esa chispita es linda. hermosa. Es hermosa porque por lo menos da la cabida para que uno navegue en esa incertidumbre. Y también es lindo contarle a las personas que uno genuinamente está navegando ese proceso. A veces es muy difícil ponerlo en palabras porque uno lo que quiere es ir a decir la certeza de que iba a funcionar. Pues claro, pues no es que yo soy una berraca y espero y verá que le va a demostrar y lo va a dejar callado pues para que usted diga... ¿No? A veces es como, y sabes, yo tampoco tengo ni idea y tengo un miedo, pero aquí Pero tengo estoy. unas ganas. A mí me pasa todo lo contrario, yo no le cuento a nadie, pero es como que llego y hago las cosas y ya. Y más adelante se dan cuenta de que tengo un podcast. Por ejemplo, yo nunca me senté a decirle a mis papás como, ¿puedo hacer un podcast con Ana de esto? No. Lo empezamos a desarrollar en el camino que estás haciendo. Ah, un podcast con Ana. Y así, y a mi familia igual se fueron dando cuenta cuando se publicaban las cosas, así. No por la creencia de que si lo cuento, no se va a hacer realidad. O si lo cuento, no, porque no estoy de acuerdo con eso. Como que si yo quiero que se haga realidad, se va a hacer realidad por mí y mi energía es suficiente para que eso suceda. Pero sí siento que soy un poco más cerrada al contarlo porque la opinión del otro, o sea, el primer impacto, lo que vayan a decir, puede afectarme. Y es algo que vengo trabajando mucho en terapia. Es algo que pregunto mucho y que evalúo si de pronto, porque no hay nada de malo en que el otro también me diga que no le guste, o que me diga que no le gusta la idea, o que no me dé esa chispita de la que estamos hablando. Puede que el otro me diga como, ve, a mí no me parece tan buena idea. Y yo seguir teniendo esa seguridad de que esa idea para mí sí es importante, sí es valiosa y sé el impacto que pueda tener. ¿Cómo has hecho tú para pararte en la raya de pronto a esos pensamientos y decir como, no, esto sí es valioso? Siento que en el proceso como de empezar a confiar en una idea, hay una frase que me encanta y es, menos sábelo todo, más confíalo todo. ¿Cómo? Confíalo todo.
2, el hecho de ponerme vulnerable, como dejar de creer que yo le tenía que demostrar a alguien que lo que yo tenía entre manos o entre ceja y ceja era exitoso o iba a ser exitoso, pues que yo tenía la misma idea que ellos y es que yo no tenía ni idea que eso de pronto no iba a funcionar y que eso de verdad era una posibilidad y que qué susto tan horrible, pero que yo estaba aquí apostándole. 3, la opinión, llega un momento en la vida en el que la opinión de los demás está de más y conectarse mucho con esa voz interior. Uy, pucha, es que si yo soy la creadora de este parche y yo soy la persona que habita este cuerpo y esta mente 24 horas, voy a ser yo la persona que diga y me sabotee y no me autorice. Entonces, no, por lo menos si yo hoy soy una adulta responsable y mi idea, soy yo quien asume las consecuencias, soy yo quien va a entregar el tiempo, soy yo quien va a poner los recursos, pues soy yo quien decide y soy yo quien tiene como la autoridad y la gobernanza y la soberanía sobre este cuerpo y esta idea, que es lo que lo va a encarnar. Y a mí me ha sido muy útil crear comunidad con una que otra persona que yo vea, así sea en redes sociales, y diga, ay, qué dicha que esa persona de pronto sea mi amiga. Y empiezo como a crear lazos y he descubierto que como todos nos necesitamos a todos, hacer ese lazo es súper fácil. Entonces eso inmediatamente empieza como a formar una comunidad, el entorno empieza a transformarse y uno empieza a sentir que ya las personas que lo rodean están en las mismas que uno. Eso es como una vía secreta, donde uno va y le cuenta y yo no sé, estoy mamada, ¿yo qué hago? Y la otra es como, no, amiga, usted puede, hágale, siga, intente, y no, aquí estamos las dos en esto, cualquier cosa, miramos a ver qué nos inventamos. Y por último, creo que tener un apoyo como en la nómina o en lo que sea que uno tenga en los recursos para el cuidado del interior, del universo interior, de la salud mental es fundamental. O sea, nutrirse en un espacio con un psicoanalista, con un psicólogo, con un coach, con lo que sea que uno se conecte y uno crea, ir a espacios en soledad, con silencio, conectarse con ese interior, ir a explorarlo, escribir. A veces uno cree que para trabajar la salud mental solo se necesita plata. No, pero es que yo no tengo plata para el psicólogo. Ay, pucha. Pues empecemos por alguna herramienta a ver cómo podemos empezar a moverlo. Entonces siento que como ese mix de cosas que desmitifican las creencias alrededor de intentar algo nuevo, es útil, es bonito y va haciendo que finalmente uno vaya convirtiéndose en un mejor confialo todo. ¿Tú cómo lo haces, Lau? O sea, tú tienes un terapeuta tuyo. Tengo varias herramientas. Varios trucos. Cada vez van aumentando. Cada vez conozco cosas más espectaculares. Entonces, bueno, herramientas sin costo. Escribir. Escribir por la mañana, por la noche, un poquito en el celular, en un cuaderno, no importa. Escribir. 2, ay, a mí me viene bien llorar. Ay, pucha, tengo ganas de llorar. Lloremos. Y yo llego y digo, espérame, voy a ir a llorar un momentico. O sea, yo necesito sacarme el taco de adentro. En estos días hay un libro que me encanta que se llama Mujeres que corren con los lobos. Parece que no tuviera que ver nada con creatividad, pero tiene mucho que ver con creatividad. Y hay un fragmento en el que ella decía, las lágrimas llevan a alguna parte. Siempre las lágrimas llevan a alguna parte. Y cuando una mujer se conecta con ese torrente de las lágrimas, inmediatamente eso se va volviendo como un océano en el cual ella puede naufragar. Entonces uno siempre le han dicho, es que usted cree que llorando soluciona las cosas. Sí. ¿Cómo lo supiste? Sí, claro que sí. Sí, claro, llorar me encanta. Entonces esas herramientas con 0 costos. Los amigos, eso también necesita tiempo, pero dinero, 0. Y ya herramientas que necesitan dinero, un psicoanalista, pues para mí ha sido demasiado importante tener conversaciones profundas alrededor del tema, alrededor de todo lo que, de las creencias que yo tengo alrededor del dinero, del éxito, del merecimiento, de la belleza, en fin. He hecho procesos alrededor de, pues como con psilocibina, como retiros que me han ayudado a entender cosas de mi interior. Mucha conexión, pues meditar, no voy a decir que yo medito todos los días ahí súper juiciosa, pero siempre como que, algo pasa,
retornar. Y últimamente, un descubrimiento recientemente, es que me he vuelto deportista. De Qué alto rico. rendimiento, no mentiras. Pero yo no hacía nada de deporte, nada, porque yo tenía un trauma, porque mi profesor Gustavo en el colegio era muy horrible y me gritaba mucho cuando yo era la última y no me aterraba. Y entonces yo cuando empecé a hacer deporte grande, yo escuchaba a Gustavo y me daban muchas ganas de llorar cuando no era capaz de dar el abdominal que seguía, el salto que seguía, el burpee que seguía. Pero entonces empecé, una amiga me ayudó y le dije, yo necesito ayuda. O sea, ayúdame a ver cómo es esto, cómo esto se hace. Y entonces un día fue a mi casa, bajamos al gimnasio, hicimos una rutina juntas, ella me explicó, y yo ese día vi la realidad y desde ese momento me volví disque juiciosa. Qué Entonces rico. bajo a caminar, ya no escucho a Gustavo, me parece un momento delicioso, ni siquiera pongo música, tengo un árbol allá al frente y en ese árbol veo a esa Laura que me imagino en 5 años, entonces la conquisto y le digo, ya casi voy para allá, espera, como, uy, esa vida está buena, espérame que yo ya estoy caminando hacia allá, entonces, bueno, y no me exijo ni me he vuelto pues así como una, pero solo el hecho de reconocer que yo en el 2025 aprendí a mover mi cuerpo por convicción me tiene privada, entonces puedo decir, Tan incluí rico. el ejercicio, el movimiento, digamos. Movimiento. Y siento que todas esas herramientas me han ayudado a transitar y siempre, como la escucha del interior. O sea, yo no lo paso por alto. Yo estoy incómoda y yo me detengo un momentico y yo, ¿qué me pasa? A ver, cuando pasó esto, yo sentí esto debió ser que me tocó esto, qué incomodidad tan horrible. ¿Será que yo no quiero ir? Y ahí, escuchando ese interior, una herramienta épica, gracias a todos los procesos es que he tomado decisiones mías. Yo no sé si buenas ni malas, pero sé que he decidido eso que siento. Para contarles un ejemplo bobo pero profundo, en estos días sentí que yo ya no pertenecía a un grupo de amigas que tenía. Ay, más doloroso. Y yo, pucha, es que a mí ya no me gusta estar con ellas. No si a ellas les gusta estar conmigo, sino a mí. ¿Yo qué hago en ese grupo de WhatsApp? Ay, yo creo que yo me tengo que ir. Pero yo no voy a volverles a hablar nunca y ya. No, yo me tengo que despedir. ¿Qué hiciste? Hola, amigas, ¿cómo están? Desde hace rato quería escribirles este mensajito. Cosas han cambiado, cosas han pasado. Siento que nos hemos transformado y siento que en este momento el lugar que habitamos todas juntas para mí ya no es el mismo. Y quiero despedirme lindo, sabiendo que todas tienen un lugar en mi corazón y que si podemos compartir de manera individual, me parecería muy rico. Si la vida nos vuelve a encontrar, fantástico. Si no, saben que cuentan conmigo, lo que necesiten. Pero creo que por ahora, para mí, llegó el momento de cerrar este capítulo. Y me salí del chat de WhatsApp. ¿Y qué respuesta hubo? Ya después me escribieron individual, como no, seguimos cultivando nuestra amistad, pero yo ya sentía que yo ya no estaba ahí. Y que habían pasado cosas que me hacían no querer seguir estando ahí y que lo tenía que aceptar. Entonces, suena como que eso no tiene nada que ver con la creatividad, pero eso tiene todo que ver con la creatividad, porque la filosofía que tengo y lo que siento que es a lo que le entrego mi vida es a convertir la creatividad en creatividad. Y es como la pongo al servicio de mi vida, y a veces el servicio de mi vida es las amigas que tengo, las decisiones que tomo, los espacios con quien comparto, porque soy yo la que está viviendo aquí 24/7. Entonces ese chat, ese grupo me estorbaba mucho, porque yo sentía que había un lugar en el que yo ya no me sentía cómoda, pero que yo seguía teniendo ahí sin importar. No, yo decía, pero ¿por qué? Eso me hace peso en la mente. Y un día le dije a mi novio, pucha, llegó el momento. Regálame 10 minutos, yo escribo este mensaje. Y él como, listo, hágale. Soltar. Yo ya no soy esa persona, ya. Y se fue. Y eso hace parte de la salud mental y del cuidado propio y del otro. ¿Cuánta gente nunca vuelve a hablar con nadie y eso se acabó etéreamente y nunca más? Y ya, a mí me gusta darle cierre. Exacto, despedirme como con esa belleza. Y que el otro también tenga esa claridad.
a mí me encanta pensar que uno siempre cree que la persona que más lejos llega es la persona o que más recursos tenía o que más fuerza, pero genuinamente hoy mi convicción es el que más, el que mejor red, y con mejor no me refiero a la más amplia, sino con una red bien chévere, el que puede permanecer en el camino, porque esto es un camino de largo alcance. Entonces uno necesita esa redcita que lo sostenga y que cuando uno vaya a flaquear le digan, bueno, hágale aquí, respire pues un momentico, sí, pero sigamos aquí juntos, que yo la sigo esperando en este parche. Entonces yo sí creo que la calidad de la red que uno tiene y que puede construir, es que no es como que usted tiene una red y por defecto no puede tener otra, no es que usted puede construir la que usted quiera porque usted puede ser espía de la gente chévere que usted ve y dice, es muy sospechosa, esta tiene que ser parte de mi combo. Estamos como alineadas en esto, como en esta valentía y triquiti, y va uno ampliando esa red y ampliando esa red, porque la red es lo que lo puede a uno sostener como barquita para llevarlo al otro extremo. La red es muy importante. Yo siempre pienso en las personas que admiro y digo, tremenda red la que debe tener detrás. Nada Eso la debe más, inspirar. Lau, imagínate que para llevar a cabo esta temporada tomamos la decisión de tener manos extra y que gracias a eso Meli nos está acompañando hoy como en el detrás de cámara y lo importante que es para nosotras podernos enfocar en lo realmente importante que es la conversación. Total. Uf. Además hubo otra persona que se llama Julián, él trabaja cotidianamente con nosotras en producciones un poquito más grandes de video, de fotografía, y en esta ocasión yo le dije, ay Juli, porque en otro momento hablamos de este proyecto y él me dijo, cuando me necesiten me llamen, yo sé que están apenas creciendo, yo sé que generalmente uno no puede pagar mi tarifa, pero miremos cómo yo las ayudo. Entonces yo le dije a Majo, le dije a Juli si de pronto nos regala una horita el lunes a las 8 de la mañana para que cuando vayamos a montar él nos opine sobre nuestra luz, porque nosotras dos sabemos iluminar, pero... No, pues ¿quién iba a creer que eso es un ítem? Pues como que nos opine sobre la luz, ¿cómo así? Eso hay que tenerlo en cuenta. Imagínate. Y claro. Entonces para mí era como, yo sé que nosotras somos capaces de montar una luz buena, pero yo sé que puede ser mucho más contundente y comunicar más desde su visión porque él se dedica a esto. Entonces él diariamente está pensando la luz de un comercial, la luz de un contenido de redes sociales, la luz de unas fotos. Él sabe que si nosotras, y nos paramos aquí y le dijimos, Juli, vete para tu casa, queremos que sea una casa, nos gusta Acogedora. cálido, nos gusta acogedor, nos ayudó con toda la parte técnica, no sé, pues como que no únicamente la luz, sino también como que de la óptica y las cámaras nos pueden ayudar a contar eso. Pero es como, imagínate que cuando se lo pregunté me dijo, claro, qué honor, yo voy a llevar algunas cositas de mi equipo por si les sirve. Unas cositas de mi equipo es que la gran mayoría de cosas, o sea, mis equipos están en el carro y Julián nos dejó aquí toda una semana. Primero el conocimiento, porque este diseño, tú ves unas luces hacia la pared y yo diría, ¿por qué no la luz está hacia la persona? Porque claro, la luz natural generalmente no te pega a ti así, sino que pega en las paredes y eso es lo que te rellena. Entonces él tiene ese conocimiento y nos lo entregó y nos lo puso aquí. Mira qué importante esa red que hemos construido. Y eso es precisamente lo que hablábamos ahorita al principio de alguien que ve lo invisible. Pues porque ¿qué es la acomodación de una luz? Seguramente cuando uno ve este resultado uno no está pensando, qué podcast tan bien iluminado les quedó divino. No, uno solo, y qué rico de ver, pues me encantó, ya. Me encantó. Pero los que están adentro están transitando ese invisible. Juli, que se vea como vete para tu casa. ¿Qué instrucción? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo así? Para uno que, pues para mí que no tengo conocimiento, pero para Juli que puede ver eso invisible, que puede ver eso invisible. Para él es, ya sé. Exacto. Entonces, esa sensación de que hay alguien que ve lo invisible y que después esas múltiples acciones invisibles arrojan este 1% del resultado, es wow. Qué lindo. Es wow.
es que el resultado, eso suena muy cliché, pero el resultado genuinamente es el 1%. Y la transformación no se dio porque estemos aquí sentadas, la transformación se dio por todo lo que recorrimos para estar aquí sentadas. Entonces, cuando estamos obsesionados por el resultado, que pasa mucho, y eso es muy dañino para la salud mental, Demasiado. sucede que uno cree que la transformación está pasando aquí, pero que va, uno ya se transformó mientras acomodó esa tela, mientras escogimos qué ponernos, mientras estábamos aquí sentadas, mientras practicamos y las veces que nos reunimos. O sea, eso pasó allá, en lo invisible, para que lo visible se viera, pues, como parte de, y todo el mundo aplaude este 1%. Y uno cree que le están aplaudiendo el 1%, pero uno es el único que se puede aplaudir ese 99% de Total. acciones que lo trajo aquí. Qué lindo. Lau, antes de terminar, pues y como ir a pasar a nuestra parte final del episodio, me gustaría saber cómo podemos guiar a las personas a apoyar los sueños y las ideas de quienes los rodean. O sea, cómo nos convertimos en ese cheerleader, pues como en esa porrista de las personas que tuvieron la valentía de sacar una idea a la luz. Ay, niñas, y ojalá nos diéramos cuenta lo importante que es, porque uno a veces no se lo toma como una tarea de vida. Y a mí me parece una tarea de vida en la que siempre se puede mejorar. Y a veces hacerlo con la gente que uno ama es súper difícil y hay que esforzarse por hacerlo con la gente que uno ama. La primera cosa es reconocer que cuando yo estoy siendo esa porrista, cuando yo estoy animando a ese ser humano a intentarlo, yo estoy cultivando el terreno para mí mismo también. Entonces, veo a alguien intentarlo y yo digo, mucha tonta, qué pena, se está creyendo influencer. Ese es el terreno al que yo creo que voy a saltar en el momento en el que yo arroje mi idea. Porque yo creo que eso es lo que va a suceder allá afuera, porque es que eso es lo que está sucediendo en mi interior. Entonces, a mí me parece que lo más importante es ver a alguien transformándose y reconocer que en un principio eso puede ser un androide deforme, muy abstracto, y decir siempre, sin importar tu opinión o tu juzgamiento, sin importar lo que los paradigmas te hagan creer de ese otro, y decir, wow, sea lo que sea, valiente. ¿Cómo fue capaz de intentarlo? Porque si yo lo quisiera hacer, me tocaría transitar un camino largo, que entonces ya transitó. Puso su primera historia en Instagram. Parce, qué pato, ¿no? Qué pato. Wow. Para llegar ahí, tuvo que haber tenido muchas conversaciones con la novia, con la almohada, con una que lloradita, con el terapeuta, con el cuaderno, para poder estar haciendo eso. Entonces, lo primero es ver a alguien transformándose y así yo sienta que es muy androide lo que está sucediendo, decir, wow. Porque bueno, malo, bonito y feo son los principales paradigmas del proceso creativo. Los seres humanos etiquetamos muy rápido y cuando etiquetamos muy rápido no entramos en contacto con el algo profundo que hay allá. Y en estos días me dieron una cátedra alrededor de eso por una experiencia que tuve. Mi novio es una persona tímida y tiene un proyecto de cuencos tibetanos. Ay, y es hermoso y lo hace con todo el amor, y en estos días montó su primera historia en Instagram. Y ustedes no me van a creer, y yo cometí el error porque estaba tan distraída. Y le faltó cortar unos segunditos al principio de la historia mientras la historia empieza, entonces como que queda como que está mirando para un lado y luego se da cuenta. O si saben ese fragmento súper chiquito de unos segundos donde hace que se vea muy raro. Y montó la historia y llegué al carro y me dijo, amor, ¿cómo te pareció la historia que monté? Ay, parce. Ay, no. Y yo le dije, súper. Había que cortar los primeros segundos de la historia. Parce, me sentí como... Pero a todos nos pasa. Sí, nos pasa. Porque estamos conscientes. Y como, claro, como eso hace parte de mi trabajo y yo lo tengo tan mecanizado, y entonces para mí es tan natural, entonces como que, ¡jue pucha! Y después me dijo como, ¿en serio ese es el primer comentario? Y yo,
¿Qué le dijiste? Perdón. Me tomó un tiempo para decir, pucha, es verdad. Lo hiciste demasiado bien, valiente. Pues sí, como que fue un proceso, pero me pegó muy duro porque, pues, Es lo que quieres fomentar. exacto. Entonces, como que, claro, lo que hablábamos ahorita, cuando es alguien cercano, la exigencia se sobredimensiona. Y me tocó respirar y decir, uy, Laura, humildad, humildad. Está en su primer momento y hemos recorrido mucho para que eso sucediera. Claro. Y hemos conversado chorrocientas veces de ese momento. Entonces hay como una historia que a todos nos pasa y pues que así lo hagamos todo el tiempo. Eso en la vida todo el tiempo está poniéndote la oportunidad y si la pierdes por distraído, no pones la semillita para el proceso lindo. Entonces eso como una primera parte. Lo segundo, a veces uno ve a una persona hacer cosas que uno quiere hacer y da envidia. A veces uno siente como un no sé qué, no sé dónde, una cosita aquí, juepucha, pero la envidia vista desde un lugar hermoso es tremendo motor. Porque la envidia es una luz que guía. Porque si yo no quiero ser Mariana Pajón gana y yo le aplaudo, fantástico, me parece increíble. Pero si yo de pronto veo a alguien escribiendo el libro, yo digo, ¿Cómo lo hace? porque es que imagínense que tengo un libro aquí en el interior, entonces estoy en el proceso de la transformación para escribir un libro y hoy voy a ir a hacer un ritual para recibir a mi Laura escritora y para ver qué se transforma, porque me voy a ir una temporada pues como de ayuno social y en silencio a ver si ese libro me sale. Entonces cuando veo a alguien teniendo esa convicción y esa valentía, yo digo, ¿cómo es capaz? Me da un cosito aquí como, ay, ¿yo por qué no he sido capaz? ¿Qué hay que hacer? Y en ese proceso de si eso me está generando esa presioncita en el estómago, hay algo de mí que lo quiere demasiado, no se te olvide que lo quieres y que se va a mostrar como esa guía. Y cuando yo puedo ver eso que hay ahí debajo, puedo abrazar a esa otra persona y decir, valiente, gracias por mostrarme que ese camino se puede recorrer, porque me inspira también a hacerlo a mí. Y tercero, yo siento que cuando nosotros vemos a una persona en ese proceso de dejar de ser lo que nosotros creíamos que era, tenemos que reconocer que esa persona está viviendo un duelo interno ni el berraco. Y yo para eso pongo un ejemplo muy simple, muy sencillo y es Karol G. Karol G pelirrosada la rompió. O sea, Karol G tocó la cima, parte de la cima de su carrera, pelirrosada, ¿cierto? Mañana será bonito, no, qué cosa tan gigante, no sé qué. La señora se hizo viral en todo el mundo. Llenó 4 veces el Bernabéu. Yo me pregunto cómo Karol G fue capaz de dejar de ser pelirrosada para pasar a ser pelicafé y hacerse tropicoqueta. Jue madre, si a veces uno sabe ¿Qué le está funcionando? Pensaba que ese era el camino. y ella dijo, ya, se cerró. Gracias, pelirrosada, por todo lo hermoso. Ya, voy a intentar una nueva versión. Entonces, esta señora acaba de vivir ese duelo y saca Tropicoqueta y uno, no, pero era más chévere antes. No, pero no, como ese álbum, no, no, no. Qué rico ser la persona que dice, Wow. ¿qué habrá tenido que hacer para soltar esa versión que la trajo hasta ahí? Y cómo, en vez de querer que siga siendo la misma que ha sido siempre, yo quiero que ensaye una versión nueva para que se explore y me sorprenda. Porque acuérdense que todo el proceso creativo es un engranaje. Cuando el otro se anima, eso me mueve el engranaje a mí, me dice, ¿y usted? Para que nos volvamos el engranaje de creadores que somos todos o de co-creadores que somos todos los seres humanos. Y es un engranaje y un intestino digestivo creativo en el que todos estamos en el proceso de principiante, experto, aprendiz y todos estamos en diferentes momentos de todo y todo eso nutre como esta gran cosita que palpita, que es el proceso creativo. Entonces, cuando veamos a alguien intentar algo nuevo, en vez de querer exigirle la versión vieja, pues procuremos ser la persona que dice, uy, eso está raro, pero me gusta. Ay,
no sé, es la primera vez que me voy a poner una pañoleta, yo le tengo mucho miedo a las pañoletas, es que no sé, pero hay algo que me gusta. Pues si te la pones, a mí me parece chévere, si te ves distinta, pero ¿qué le hace? Ensaya y uno se viene para este podio y dice, bueno, listo. Sin esa voz probablemente no hubiera tenido la valentía. Entonces llevo un proceso de animarme a la pañoleta, que para mí es una cosa simple, pero es un gran hallazgo. Entonces, animar al otro a que explore cosas nuevas en vez de quererle decir, pero eso no es como tú, ay, pero esa no eres tú. Pues que es la idea, es que estoy cambiando. Pero no, a mí no me parece porque es que ahí estás pintada. No, es que yo ya no quiero mantenerme idéntica toda la vida. O esa es la personalidad de ella, no tampoco. ¿Qué tal que ella no? ¿Qué tal que ella no quiera? Entonces permitir que ese proceso se transforme y uno ser quien le diga, anímese. Lau, qué hermoso, la verdad lo que dices de entregarnos al otro. Siento que eso va full en poner al otro primero que ponerme a mí, o incluso mi pensamiento impacta, porque una vez es como, piensa, yo siempre soy, María José, piensa en lo que vas a decir, porque eso puede cambiar al otro, puede cambiar su opinión, puede cambiar su ánimo, sus emociones, puede transformar de aquí para adelante su futuro. Una sola palabra, incluso el siguiente episodio es muy especial porque hablamos del poder de la palabra y cómo esta puede transformarnos. Pero bueno, eso lo dejamos en el siguiente episodio, es un spoiler. Lau, y a todos los invitados les hacemos una pregunta y es, ¿tú qué haces para volver a casa? ¿Qué haces para volver a casa como al interior, a sentirte bien? De pronto en esos días que son un poquito más movidos, de pronto un día donde no te sientes tan bien, ¿qué haces? ¿Qué haces para volver a casa? Vieras que me tomó tiempo descubrirlo, porque estaba sobreidentificada con una personalidad. Y yo creía que volvía a casa, pero al final no volvía. Y siento que este año yo soy una persona muy sociable y soy extrovertida. Pero donde más me recargo es en el silencio y la soledad. Entonces, en mi intimidad soy súper introvertida. O sea, a mí me recarga mi casa, mi silencio, el vacío y nada. Pero me costaba mucho porque yo sentía que si me recogía, pues de pronto perdía el amor y no siempre iba a estar disponible de las personas que me querían y eso me dio duro. Pero este año entendí que mi forma de volver a casa es en silencio y soledad. Y que yo necesito esos momenticos de recogimiento, para hacer ahí y decir, darle espacio a mi ser artista, a pintar, a escribir, a mirar, a hacer silencio. El silencio es mi forma de volver a casa. Y es muy loco porque como soy tan habladora y además mi trabajo depende de hablar, es como... Y cuando lo descubrí, claro... Y siempre era como yo, ¿por qué voy con novios tímidos? Tan raro si yo soy toda de... Total. Es como, claro, porque cuando vuelvo a casa, yo quiero ese espacio de... nos entendemos sin las palabras, qué rico. Entonces mi volver a casa es el silencio y particularmente también me devuelve mucho a casa cocinar. Qué rico. Como cosas que impliquen mover las manos sin mucho pensamiento. Entonces, recortar, cocinar, pegar cosas, hacer cositas en mi casa, como embellecer el hogar y la belleza, son mi manera de volver a casa. Me tomó tiempo encontrarlo y siento que es muy importante reconocer que así contradiga la personalidad que uno tiene, pues si uno es todo ese compendio de cosas. Hace parte. Y hace mucha parte de mí. Es que creo que de hecho ahí es donde se gesta mi creatividad y que lo que yo salgo a hacer el mundo es el resultado de eso que salió ahí en ese momento de intimidad y silencio. Qué lindo, Lau. Bueno, a nuestros invitados les tenemos una sorpresa. Es un reto que estás en todo tu derecho de aceptar o no. Majo y yo en nuestra... cotidianidad, profesión, somos fotógrafas y a nuestros invitados
nos gusta invitarlos a un reto en donde cada una te retrata durante 5 minutos. Ok. Esto para ver cómo te ve cada una. Tú estas fotos las podrías utilizar en lo que prefieras. Estas Ok. fotos son un regalo. Y en caso de que aceptes, estaría disponible como un video en TikTok e Instagram con un poco de este proceso. ¿Cómo fue para cada una? Pues como guiarte a posar, iluminarte, ¿Va a suceder en acompañarte, este momento? si así lo deseas. Ay, listo, hágale pues, estoy preparada. Ay, Dios. Gracias, Lau, por aceptar. Quisiera saber también si quieres darnos tus redes sociales, cómo te encuentran en Instagram, qué encuentran de ti en redes sociales. Bueno, pueden buscarme como @laurapolianiavaina en Instagram, ahí pueden chismosear. Y yo creo que es un contenido súper anti-Instagram, la verdad, pero es un contenido que nos anima a encontrarnos con esa esencia creativa que va más allá del arte, que va más allá de ser un artista o de ser un gran fotógrafo, un gran pintor, sino esa sensación de ser el artista de este lienzo que son las 24 horas que tenemos todos los días y convertirse en un diseñador del tiempo para genuinamente hacer un proceso de creatividad. Entonces ahí pueden encontrar los chismes y por ahí pueden chismosear y escribirme de lo que quieran. Claro que sí, y a nosotras nos pueden encontrar como @vetepara-tu-casa en Instagram y en TikTok. Recuerden seguirnos, darnos amor, compartir este episodio a alguien más, porque como dice el papá de Ana, ya no seríamos. Si ustedes le dijeran a sus seguidores que se lo envíen a una amiguita, ya serían el doble. Díganle Exacto. que se lo envíen a alguien. A una persona que le puede resonar este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify. En ambas plataformas tenemos video podcast. Y bueno, si sienten que este episodio le puede ayudar a alguien más en su proceso creativo, sería muy bonito que se lo envíen. Y nos seguimos viendo. Nos vemos dentro de 8 días con un episodio muy bonito de El poder de las palabras, como Majo lo mencionó. Y Váyanse váyanse para su casa, Lau. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Después de las fotos. Chao. Chao. Gracias. Ay, qué maravilloso.